Estamos hablando acerca de cómo elegir las amistades, ¿vale? Esta es la segunda parte. Tenemos dos puntos. El primer punto es la mala influencia de cristianos. Y el segundo punto es Jesús vino para traer separación, ¿vale? Ya explicaremos qué es eso, ¿vale? Jesús vino para traer separación. Cuando Jesús entra en un lugar, significa que algunos van, por ejemplo, en una familia, en un grupo, unos elegirán a Cristo y otros no, ¿vale? Es eso lo que significa. Jesús vino para traer separación, para separar las cosas. O para apartar, ¿no? Unas cosas de otras, ¿vale? Entonces, empezamos por nuestro primer punto, que es la mala influencia de cristianos. Decir que uno de los mayores secretos en la vida, como ya hemos visto en la lección pasada, es saber elegir a nuestras amistades, ¿vale? ¿Por qué? Porque los amigos nos pueden destruir o nos pueden bendecir. Los amigos que tengamos o que escojamos nosotros, ellos pueden ser de bendición para nosotros o pueden ser de maldición, traer destrucción a nuestras vidas. 1 Corintios 15, 33, como hemos leído la semana pasada, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿vale? También hemos visto 1 Corintios 5, 6, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Muchas veces nosotros permitimos de nuestros amigos o personas más cercanas cierto tipo de actitudes, cierto tipo de conversaciones, cierto tipo de cosas que muchas veces las tomamos como cosas insignificantes, ¿vale? Bueno, pero esto no tiene ninguna importancia. Tengo un amigo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo tengo un amigo, pues, es una persona que, pues, es un drogadicto, pero bueno, es una buena persona. De vez en cuando, pues, la acompaño a comprar droga, pero no pasa nada. O, por ejemplo, tengo un amigo o una amiga que bebe demasiado, ¿no? Es un borracho. Y siempre me invita a ir al bar y bueno, como es mi amigo, pues yo le acompaño, ¿vale? Y no pasa nada. O una persona que es muy chismosa, ¿vale? Siempre viene a contar cosas, ¿no? Siempre sabe la última del día. Y entonces cada vez que recibo una noticia, ¿no? Eres la primera que llama. ¿Sabes qué ha pasado? ¿Sabes qué ha hecho el fulanito? ¿Sabes? Y claro, a ti no te gusta porque te molesta, pero como es amigo, dices, bueno, no pasa nada, ¿vale? Entonces el apóstol Pablo está diciendo, cuidado, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado, un poco de levadura leuda toda la masa. A veces puedes pensar que es algo que no tiene ningún tipo de importancia, porque es algo bueno, insignificante, pero hay que tener muchísimo cuidado. Ahora bien, la mala influencia de cristianos. A veces podemos pensar que como la persona es cristiana, ¿vale?
como es una persona que va a la iglesia, solemos pensar que todos los cristianos son buenas influencias. Pero no es así, ¿vale? Hay cristianos que son una mala influencia. Hay personas que pasan por cristianos o pseudo-cristianos, pero son personas que muchas veces han sido puestas en la iglesia por el mismo diablo. Oh, pastor, ¿cómo es posible que el diablo ponga a una persona en la iglesia? Sí. Abramos nuestras Biblias en San Mateo capítulo 13. Mateo 13, me vais a ayudar, ¿vale? Porque vamos a leer esta parábola. Mateo capítulo 13, el versículo 24 hasta el 43. Parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que el arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, y yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y la
y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. 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 Entonces, lo que Jesús estaba aquí diciendo es lo siguiente. Él estaba contando una parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia contada con ejemplos de la vida diaria. ¿Vale? Ya podéis cerrar vuestros micrófonos, por favor. Entonces, contada la historia con ejemplos prácticos y ejemplos de la vida diaria. Jesús estaba diciendo que Él es el que siembra la buena semilla. Él es el que siembra la palabra. ¿Qué es el trigo? El trigo son los creyentes verdaderos, aquellas personas que reciben la palabra de Dios, practican la palabra y viven de acuerdo con lo que se enseña en la Biblia. Y la cizaña son los hijos del diablo. Dice que el enemigo viene y él siembra la cizaña. Y el campo es el mundo. ¿Vale? Entonces, dentro de la iglesia, entre los creyentes, ¿qué es lo que suele pasar? No todos los que están en la iglesia son de Dios. Muchas veces es el mismo diablo el que trae personas, ¿para qué? Para destruir la obra de Dios. Para causar escándalos, para causar divisiones dentro de la iglesia, para causar problemas a las familias, a los pastores, ¿vale? Entonces, esto es lo que suele pasar normalmente. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? Aparentemente, el trigo y la cizaña son iguales. Tienen el mismo color, ¿vale? Parece todo muy bonito desde fuera. Pero dicen los agricultores que el trigo, cuando está maduro, cuando tú lo trituras, dentro sale un polvo blanco. Pero la cizaña, al triturarla, sale un polvo negro. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Pero mientras son pequeños, no hay diferencia ninguna. Son completamente iguales. Solo se nota la diferencia entre el trigo y la cizaña cuando ya están listos para cosechar. Por eso Jesús, ¿no? En esta parábola, la gente, los agricultores vinieron y dijeron, Señor, ¿qué hacemos? ¿Recogemos el trigo y la cizaña? Y el Señor dijo, no hagáis eso. Deja que crezcan ambos y cuando estén maduros, entonces yo enviaré a los ángeles, ¿para qué? Para cosechar, para hacer separación. La cizaña a un lado, para el fuego, y el trigo al granero. El trigo al cielo y la cizaña al infierno. Por eso, muchas veces nosotros veremos
problemas dentro de las iglesias. Por ejemplo, una división aquí, un grupo que se ha levantado y se ha ido, ha causado una confusión en la iglesia, una división, un disparate. Y la gente muchas veces pregunta, ¿pero por qué el Señor no ha hecho nada? Porque solo se verá la diferencia entre los que son de Dios y los que no son cuando sean maduros. Muchas veces el Señor permite que hayan divisiones. ¿Para qué? Para separar a los malos de los buenos. Amén. Entonces, esta historia habla exactamente de eso. La diferencia que existe entre el trigo y la cizaña. Amén. Ahora bien, no hay intimidad, o sea, no debemos de tener intimidad, compañerismo con aquellas personas que diciéndose hermanos, ¿vale? Son personas que cometen escándalo. O sea, que causan escándalo, que cometen iniquidad. Que no debemos de tener comunión ni convivencia con personas que diciéndose hermanos, ¿vale?, se comportan de esta manera. Abramos por favor 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5, capítulo 5, el versículo 6. Mira, el pastor Camilo de Guinea está aquí con nosotros. Qué bendición, pastor. Amén. 1 Corintios capítulo 5, el versículo 6 al 11. 1 Corintios capítulo 5, 6 al 11. Dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, hay personas en el mundo que ellas practican este tipo de cosas, pero por lo menos esas personas, ellas asumen lo que son. Pero él está diciendo, no nos asociemos, no nos juntemos con personas que se dicen cristianas, pero practican este tipo de cosas, tienen este tipo de comportamientos. Y él dice más, con estas personas ni siquiera aún debemos de sentarnos a comer. ¿Por qué? Porque servirán de mala influencia.
Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con ciertas personas que diciéndose hermanos, diciéndose creyentes, viven como si no lo fueran. Y muchas veces aún son peores que los propios mundanos. Amén. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 23, no necesitáis abrir, pero podéis apuntar si queréis, ¿vale? Mateo 7, del 15 al 23, la palabra dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. Entonces en el cielo solamente entrarán aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. No entra alguien en el cielo por decir que es cristiano. Solo entrará aquel que obedece la palabra de Dios. Solo entrará aquel que hace la voluntad del Padre. Amén. Para acabar podemos abrir San Mateo capítulo 10. Si alguien lo encuentra puede leer. Mateo capítulo 10, el versículo 32 al 40. Mateo 10, 32 al 40. Yo, Amén. a cualquier 32, ¿no? Sí, Mateo 10, 32 al 40. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. El que Sí, haya, hasta el 40. sí, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me envió. Amén. Amén. Entonces, como podemos ver aquí, Jesús está diciendo que Él vino a traer división. ¿Qué significa eso? Significa que cuando Jesús entra en una familia, significa que habrá división. Porque unos van a aceptar al Señor y otros no. Por ejemplo, cuando Jesús entra en una familia, la suegra quiere servir. Dadme solo un momentito, por favor. Cuando Jesús entra en una familia, habrá división. Él dice, no penséis que he venido a traer paz, mas espada. Amén. Porque dice que en la misma familia habrá unos que van a querer servir a Dios y otros no. Entonces normalmente es esto lo que pasa. A veces la gente dice, bueno, si tenemos todos a Jesús, entonces debería ser una maravilla, ¿no? Todos deberíamos unirnos más y estar todos contentos.
pero normalmente eso es lo que suele pasar. Jesús dijo que los enemigos del hombre serán los de su casa. A veces vemos que pasa eso, ¿no? Cuando uno se convierte, luego no todo el mundo está contento, ¿vale? Pero eso no es por causa de usted, hermano. Esto es por causa de Jesús que ha entrado en tu vida, ¿vale? Personas que te hablaban y de repente, pues porque ahora le has entregado tu vida al Señor, pues ya no te hablan. O ya te miran raro, ¿vale? Pero no pienses que hay algo mal contigo. No, es Jesús el que ha entrado en tu vida. Y muchas veces Él causa ese efecto. ¿Amén? ¿Será que no debemos de amar, pastor? No debemos de amar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos. Él dice sí, pero Él dice aquí, el que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Yo debo amar a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mis hijos, pero nunca más que el Señor. Amén. Debemos de tomar nuestra cruz. ¿Qué significa tomar nuestra cruz? Significa que yo tengo que cumplir con mi llamado. Yo tengo que hacer lo que el Señor me llama a hacer. Y lo tengo que hacer cada día. Todos los días. Tomar mi cruz no significa, por ejemplo, tener que soportar a aquel marido, ¿no? O aquella suegra. O aquel vecino, ay, este hijo es mi cruz, como dicen algunas personas, ¿no? No, tomar mi cruz es poner mi salvación al día. Es servir al Señor. Es amarlo, es buscarlo de todo el corazón. Es arrepentirme de mis pecados. Es asegurarme que yo estoy a bien con Él y sobre todo, si yo tengo un llamado en mi vida, es cumplir con mi llamado. Amén. Dice el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Entonces cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, si alguien cree en nosotros, en lo que le estamos predicando, está recibiendo al mismo Señor Jesucristo. Si no nos recibe, si no nos quiere escuchar, pues ha rechazado también al Hijo de Dios.